Muy buenas tardes a quienes nos acompañan en directo, de manera presencial, remota o en diferido. Tenemos el agrado de reunirnos sobre el final de este nuevo Congreso LASA 2023 Vancouver para presentar el libro ganador del Premio Iberoamericano Book Award 2023. Para dar inicio a esta conferencia que tiene algo de ceremonia, me voy a permitir compartir con ustedes las opiniones que virtió el jurado y que intentan hacer mínima justicia a la calidad desbordante del texto que hoy día celebramos. Por la relevancia de la tesis propuesta, por la solidez de sus fundamentos conceptuales, por el diálogo sostenido con aproximaciones teórico-críticas específicamente latinoamericanas, por la agudeza de los argumentos desarrollados, por la minuciosidad del trabajo de archivo y ni hablar del de documentación, en fin, por su alcance interdisciplinario que camina como los tiempos desde Centroamérica a la frontera norte de México, como nuestro presente mismo. Por todo esto, en su edición 2023, el jurado del Premio Iberoamericano Book Award de LASA reconoce el libro Letra y Metralla, Cultura y Política durante los periodos de conflictos armados en México y Centroamérica de 1910 a 2020, de Sophie Egg, traducido del inglés por Lorena Murillo Saldaña y publicado por Bonilla Artigas en Ciudad de México en 2022. En su acta de deliberación, el jurado señala, cito, a través de un archivo que comprende desde la literatura y la música, pasando por la fotografía, letra y metralla, explora un siglo de historia latinoamericana, en especial mexicana y centroamericana. Con agudeza crítica, su autora somete a escrutinio el artefacto en torno al que se traman las representaciones del conflicto, el arma de fuego, desde las obsoletas que devienen antigüedades hasta las automáticas que se transan en los mercados subterráneos. De qué manera las armas y los relatos que ellas movilizan permiten entender los pliegues de la sinuosa modernidad latinoamericana. Esa es la pregunta que este libro contribuye a enfrentar. El epíteto que he citado, tan merecido, por cierto, lo suscriben 4 académicos: Montserrat Sargot, de la Universidad de Costa Rica, Víctor Goldiel Carballo, de la Universidad de Wisconsin en Madison, Eduardo Silva, de Tulane University, y quien habla, Cristiano Paso, de la UC Santiago de Chile, esta vez en calidad de chair. No quisiera limitarme a tan solo repetir el acta y me permito deslizar un par de comentarios que aparecieron en nuestras conversaciones colegiadas y que creo destacan algunas de las fascinantes hebras que no agotan la lectura de este libro. Este LASA, como cada año, en una serie de paneles, nos enfrentamos a la inminencia de tiempos que parecen agotados, desde las formas de las artes hasta el reloj con batería de litio que cuenta los minutos del antropoceno. Varias discusiones han hecho memoria en estas 72 horas acerca de acciones armadas que acabaron en revoluciones e incluso proyectan sabotajes por venir. Cada acción evocada y proyectada precisa de una tecnología de sabotaje que poco mencionamos. Literalmente, en cada una de ellas, la discusión evita coger el objeto que en muchos casos las ha sustentado. Las armas de fuego, la frase nominal arma de fuego cambia de sentido los predicados. Es como si los envenenara. Este es el enunciado incómodo que moviliza la investigación formidable de Sophie. A través de una alusión al paisaje zapatista de Diego Rivera, ella misma emprende el desmontaje de lo que ha sido el emblema abyecto de la modernidad latinoamericana: el fusil, el arma de fuego, como la columna es el puntal que como estaca da sentido espacial a la figura humana que grafica Rivera y que se confunde con montañas, arenales, desiertos y follajes vegetales. Con el fusil como estaca, como guía que estira el tronco del árbol chueco, la silueta logra erguirse por las buenas o por las malas, y completar su tarea: sostener a quien enfrenta misteriosamente una hoja de papel inmaculada en el borde del cuadro. Lo que no dicen los discursos académicos sobre la tecnología bélica, sí lo sabe el cuerpo, y a ese cuerpo Sophie Egg presta oído generoso, solidario, agudo.
Las armas, avisa ella misma, son artefactos cuya producción demanda la confluencia de recursos naturales, teorías tanatológicas, tecnologías de laboratorio, técnicas aplicadas y redes de comercio que conviven en alianzas público-privadas, tanto legalizadas como clandestinas. Podría agregarse que los trazos de nuestros mapas, sobre todo los de rectas inclementes, coinciden con el sentido y la dirección de las municiones percutidas. No vemos las balas, diríamos con Sophie, pero las podemos leer como las líneas de frontera que desafían los accidentes geográficos en los mapas políticos. Con ella también se hacen legibles las palabras de los que no tuvieron voz. Las revueltas campesinas, sobre todo en México, no se entienden sin una cierta alfabetización en tecnologías bélicas. Leer las armas supone descifrar un código material. Las armas llegan antes que la letra, son puntal o estaca, como en el lienzo de Rivera. Más allá del elogio futurista, las armas son la bitácora de los conflictos, de la sangre. Se guardan bajo la almohada, en la prepina del jeans, sostenidas por el elástico del calzoncillo de marca, cerca de la piel, en pliegues en que pocos objetos manufacturados llegan a conocernos. En la intimidad le compite apenas la ropa. Las armas, al menos en el español de Chile, que es de donde estoy hablando ahora, lamentablemente no puedo estar presencialmente, las armas las guardamos, decimos, en la sobaquera, bajo la costura que une la manga y la axila. Las armas conocen las zonas bajas de la intimidad, también de los sueños, y ni hablar las de las pesadillas. Saben de las escatologías de los cuerpos, del sudor, de la sangre, de la modernidad que no cabe en los pliegos de papel, como el que se arranca en el lienzo de Rivera. Esos son precisamente los ecos que conserva Letra y Metralla, cultura y política durante los periodos de conflictos armados en México y Centroamérica. De eso habla un texto al que este año Laza rinde homenaje por su agudeza, por su mirada cómplice, por su cercanía, por la sutileza con la que explora nuestra América. Felicitaciones, Sofi. Muchísimas gracias, Cristian. La verdad me honra mucho escuchar tus palabras y las palabras del comité. Es una lástima que no hayamos podido conocernos personalmente aquí en Vancouver, pero agradezco muchísimo la atenta lectura de mi libro. Como ya mencioné a algunas personas aquí em, en el Congreso, ¿no? Para mí es algo muy, muy hermoso porque para mí es como que el libro tiene una segunda vida ahora en español y siempre tenía ese sueño de que saliera en español y me alegra mucho de poder por fin entablar también ese diálogo en español sobre esa investigación que hice. Para empezar, para hoy voy a presentar al público, tanto online como aquí presente, voy a presentar un poco algunas de las ideas generales del libro. Agradezco mucho la presencia, es el último día de LASA, todos estamos cansados, así que les prometo también una presentación entretenida, hay algo de música y obviamente imágenes también, ¿no? Porque es un libro que se basa en análisis cultural. Entonces, lo que voy a hacer es compartir la pantalla con la gente aquí en la sala y con la gente en Zoom. Y quiero empezar primero, ¿no? Decir como que obviamente es un premio compartido, porque este libro tuvo una traductora maravillosa, así que quiero agradecer a Lorena Morillo Saldaña, que es editora de Bonilla Ártiga Editores y trabaja en otros temas académicos también en México, y hizo, la verdad, un trabajo maravilloso traduciendo el texto. Y también hicimos muy buen equipo, como revisando el texto, pensando cómo traducirlo. También el proceso de traducir el título fue pues un proceso colectivo, ¿no? Porque dije, en inglés se llama Modernity at Gunpoint, eso no se traduce también al español, y con el tiempo, con las discusiones, llegamos a ese título de Letra y Metralla. Así que la verdad, muchísimas gracias a Lorena, y también la recomiendo mucho en cuanto si buscan una traductora buenísima del inglés al español. Y voy a... también quiero mencionar para empezar que
el libro de por sí, el libro impreso, está dedicado a la gente en Nicaragua, y está dedicado a los presos políticos, los exiliados en Nicaragua. Como muchos bien saben, a partir de las protestas de 2018 en Managua hubo una represión feroz por parte del orteguismo en Nicaragua. Mucha gente tuvo que huir del país, gente murió, y para mí fue obviamente algo muy triste porque estuve allá. Ese libro se basa en entrevistas en parte con exguerrilleros, con amigos en Nicaragua, y ver cómo lo que antes ya era nada más un simulacro de revolución, cómo se convirtió en un autoritarismo brutal, ¿no? Y como alguien que fue él mismo preso político en algún momento y fue liberado por sus compañeros, metió preso a sus propios compañeros. Así que también quiero tomar ese momento para denunciar el, la represión bajo Ortega Murillo en Nicaragua. Y Cristian ya mencionó justo ese lienzo de Diego Rivera que también para mí es muy importante para entender el libro y que para mí también fue iluminador. Es un lienzo muy interesante porque tal vez algunos de ustedes no saben que Diego Rivera no estuvo en México cuando ocurrió la Revolución Mexicana. Él estuvo en Europa estudiando pintura, y en su estudio en París en 1915 lo visitó un amigo conocido que se llama Martín Luis Guzmán, uno de los escritores hoy en día más famosos de México, que acaba de estar con los revolucionarios mismos en la bola, etcétera, y le comenta de sus experiencias. Guzmán estuvo con los villistas en el norte, y a partir de esa historia narrada de la revolución, Diego Rivera pinta ese lienzo. Y obviamente pueden ver las influencias europeas, ¿no? Es un lienzo muy influenciado por el cubismo, y a mí me llama mucho la atención porque podemos ver cómo aparece ahí de manera muy fragmentada, poco clara, una nueva subjetividad política. Y es una subjetividad claramente rural, ¿no? Lo podemos ver por el zarape, el sombrero, y vemos también un poco ese mundo al revés, ¿no? Las sombras son blancas y no son negras, ¿no? Y revoluciones muchas veces los analizamos como mundos al revés. Y no se puede distinguir mucho claramente. Lo único que Diego Rivera puede distinguir, lo único que aparece intacto es el rifle, ¿no? Y esa subjetividad política aparece atrás del rifle, ¿no? Entonces, así también fue mi proceso de investigación en el libro, de leer muchos textos sobre revoluciones, sobre conflictos armados, y darme cuenta que, wow, en todos aparece el rifle, el arma de fuego, de manera muy marcada, pero por lo general en la crítica no se analiza esa presencia. Y claro, hasta cierto punto es una presencia obvia, porque si uno lee textos sobre conflictos armados, habrá armas, pero como profesora investigadora de letras, obviamente para mí es la pregunta, ¿qué significa el arma? ¿Y qué significa en diferentes contextos, ¿no? Y obviamente lo que traza el libro es que tiene muchos significados. Y como ya mencioné, ¿no? El premio iberoamericano se da para libros publicados en español y portugués, y se aceptan traducciones también de libros anteriormente publicados. Y ese libro fue primero publicado en inglés como Modernity at Gunpoint. En su momento también ganó el premio de la sección de México de LASA para mejor libro en humanidades. Y me alegra, como ya mencioné, muchísimo que se le haya otorgado ese premio a la versión en español, porque como mencioné, siempre tenía ese sueño de que saliera en español y que circulara también en América Latina, porque es un diálogo intelectual que a mí me interesa mucho y me importa mucho.
Y quiero nada más brevemente hablar del corpus analizado en el texto, en el libro. El libro analiza textos de la Revolución Mexicana, principalmente Cartucho de Nelly Campobello, que a mí me parece probablemente bueno, no me parece, yo pienso que es el mejor libro que se ha escrito sobre la Revolución Mexicana. Si no lo han leído, lo recomiendo mucho. También El Águila y la Serpiente de Martín Luis Guzmán. Son dos textos que analizo en los primero y el segundo capítulo. Luego analizo también autobiografías y testimonios de la Revolución Sandinista. Y lo que ven abajo es principalmente literatura centroamericana de posguerra y un texto sobre conflicto en relación al narcotráfico en México. Y también, como Cristian ya mencionó, el libro analiza también música, principalmente música política y obviamente música en la cual son muy importantes las letras, ¿no? Corridos, nueva canción, narcocorridos. Pero también intento, ¿no? Obviamente soy más de letras que de música, pero intento analizar la relación entre música y letras también. Y por último, me di cuenta muy rápidamente que iba a ser imposible escribir un libro sobre armas de fuego sin incluir fotografía, porque si piensan en las fotografías famosas de revoluciones en América Latina, muchas veces son fotografías icónicas justamente por la presencia de un rifle. Es decir, el rifle es lo que hace la fotografía icónica, ¿no? Entonces incluyo también algún análisis de fotografías. Y como ya pueden ver con un poco el corpus, es obviamente tiene una dimensión histórica amplia. Siempre me da un poco de pena con los historiadores cuando ven eso, que con lo general se suelen enfocar en periodos más cortos, pero obviamente no hablo de todo lo que sucede. Por ejemplo, no hablo de la guerrilla en México, ¿no? Sino más bien son de alguna manera estudios de caso, pero estudios de caso de lo que yo veo como los conflictos armados centrales en México y Centroamérica en el siglo XX, que es la Revolución Mexicana, la Revolución Sandinista o nicaragüense, y luego la cuestión de la posguerra en Centroamérica y la guerra contra el narco en México. Y el argumento principal del libro es que en la producción cultural mexicana y centroamericana, las armas de fuego aparecen como objetos clave y multifacéticos íntimamente ligados a discursos de modernidad y de subjetividad política. Y digo también que enfocarse en el arma de fuego genera una mejor aprehensión de la complejidad de la violencia política. Tanto la dignidad que conlleva, la brutalidad que conlleva, el trauma y los aspectos performativos que intervienen en la cuestión del uso de violencia para fines políticos. Y obviamente también digo que abre nuevas perspectivas para leer textos canónicos sobre revoluciones en la región a partir del rifle, que tiene tanto una dimensión material como simbólica. Y me gustaría en ese sentido explicar un poco el marco teórico que uso para abordar justo esas dimensiones tanto materiales como simbólicas del rifle. Y a ver si puedo quitar esto, se va a poder ver mejor. Pensando en, obviamente, los signos, lo simbólico, aparece el libro de Jean Baudrillard, un clásico, ¿no? Sobre la crítica de la economía política del signo, que es realmente un clásico del estructuralismo. Y él en su libro distingue entre valores de uso de un objeto, valores de intercambio simbólico, que sería un regalo, por ejemplo, y valores de signo. Entonces, pero el problema con su trabajo es que realmente lo que le interesa es una crítica de la sociedad de consumo. Entonces, básicamente solo se enfoca en el tema de la ostentación o en el sistema de estatus, ¿no? Y yo pienso que las dimensiones simbólicas, materiales de un objeto son mucho más complicadas que eso y tienen más capas de significado. Por lo mismo, la gente suele pensar que un libro sobre armas va a tratar de
de fetichismo y del fetiche con las armas. Pero no, realmente no es ese mi interés porque, como bien saben, el fetiche viene de una dimensión colonial que en sí advierte que el fetichismo es como un otorgamiento de simbólico erróneo a un objeto, ¿no? Como que es la mirada portuguesa en África, ¿no? Que cómo pueden creer que tenga ciertas capacidades una piedra, por ejemplo. Entonces, esa dimensión colonial del término no me gusta, y también como humanista no creo en la cuestión de un otorgamiento erróneo de un valor simbólico a un objeto, sino me interesa justo analizar esos diferentes símbolos. Entonces, para mi libro desarrollé mi propia manera de pensar en el objeto, y obviamente lo más básico es el valor funcional del objeto, ¿no? Que podemos pensar para qué se usa el objeto, y obviamente el arma es una herramienta, y es una herramienta para matar. También se puede usar para amenazar, pero ese valor se basa dentro de la amenaza de muerte. Por ejemplo, uno puede matar a una persona con un carro, pero esa no es la función de un carro. Carros fueron construidos para transportar a personas de un lado para otro, mientras armas, su única función realmente es matar, ¿no? Entonces, ese es el valor funcional. Obviamente, el arma también tiene un valor económico que lo convierte en mercancía, ¿no? Entonces, en el libro también intento de poner atención de cómo se comercializa, cómo se produce, ¿no? Contrabando de armas, cómo se obtiene, etcétera. Eso creo que está muy claro. Ya los otros van a ser como más desde una perspectiva ¿no? que abraza plenamente la cuestión simbólica de los objetos. Un valor que noto es el valor espectral, es decir, que deja un objeto cuando ya no está. Y ahí veo el rifle como eco, ¿no? Y podemos pensar que en heridas, por ejemplo, heridas, cicatrices son el eco del rifle, pero ya el objeto de por sí ya no está. Y también distingo entre tres valores diferentes simbólicos. Distingo entre valor sociocultural, valor alegórico y valor performativo. Y ahí también el objeto se convierte en artefacto, en tropo, ¿no? Que es esa palabra que se usa tal vez un poco más en inglés, trope, ¿no? Que hace referencia a metáforas, narrativas, maneras de hablar típicos. Y otro término, utilería, que también es un término que se usa muy poco en español, ¿no? Es el problema también de la cuestión de traducción, pero utilería sería en inglés la palabra de prop, lo que se usa en obras de teatro, ¿no? Es decir, y lo que pueden ver con esa flecha al lado es que veo la distinción entre esos diferentes valores simbólicos que cada vez más se aleja de la función original del objeto. Es decir, con el artefacto, como artefacto todavía tiene mucho que ver con la cuestión de una herramienta para matar. Pero ya cuando se usa como prop en una obra de teatro, obviamente no es una pistola que se usa para matar, sino solo se usa simbólicamente y ya está muy alejada de la función original. Y eso sería el valor performativo del objeto. Y lo que quiero hacer hoy es realmente presentar ejemplos, ¿no? Y así explicar un poco qué hace el libro a partir de ejemplos de todos los conflictos que analizo, pero con más enfoque a la Revolución Mexicana y un poco menos a la Revolución Sandinista y la guerra contra el narco. Pueden ver aquí en esa imagen, por ejemplo, abajo como herramienta está Pancho Villa con una ametralladora. Discuto en el libro mucho y eso se relaciona con la cuestión de mercancía también.
que si pensamos en las altas tasas de muerte que hubo en la Revolución Mexicana, ¿no? Se estima que 1.400.000 personas murieron durante la Revolución Mexicana. En parte esas altas tasas sí tenían que ver con hambrunas también y con enfermedades, pero las muertes en batallas tienen que ver con cambios tecnológicos que hubo en el siglo XIX, que básicamente esos cambios tecnológicos en las armas hacen que las armas sean más fáciles de usar, más accesibles y por lo mismo sea más fácil matar, ¿no? Y algunos de esos cambios son la invención del cartucho, ¿no? Si piensan, por ejemplo, en los conquistadores españoles, las mosquetas, como todavía se tenía que llenar todo desde adelante. Con el cartucho tenemos todos los elementos que se necesita para disparar la bala, y a la vez se inventan varias tecnologías que lo hacen el uso del rifle desde atrás, ¿no? Entonces eso, junto con la invención de la pólvora sin humo, hace una gran diferencia. Si piensan, por ejemplo, en la Guerra Civil Americana, todavía los soldados llevaban uniformes con muchos colores, rojo y azul, para poder distinguirse en la batalla, porque el campo de batalla estaba lleno de humo. Con la invención de la pólvora sin humo, con la invención de la ametralladora, se vuelve mucho más importante en combates hacerse invisible en el campo de batalla, ¿no? Entonces, y es bien sabido, ¿no?, que si pensamos en las batallas famosas que perdió la División del Norte y Pancho Villa en 1915, en parte es por la importación, ¿no?, de esas nuevas técnicas que hace Obregón, de uso, por ejemplo, de ametralladoras protegidas por nidos de alambre, y obviamente una caballería que va en contra de eso es un acto suicida, ¿no? Entonces es muy interesante pensar esa dimensión tecnológica y económica de las armas. También explica también las armas que se usan más en la Revolución Mexicana. Lo que ven aquí, el Winchester Rifle de 1894, se conoce en México como 30-30, porque es el tamaño del cartucho, ¿no? Entonces ese es el nombre que se usa en México y se vuelve el arma más importante de la Revolución Mexicana. También, si lo piensan como eco, ¿no?, vemos el eco de las armas de fuego en Zapata, acribillado en Morelos, aquí abajo, ¿no? Y vemos con ya la dimensión sociocultural. Vemos algunos ejemplos más aquí, como el uso como tropo, como utilería. Por ejemplo, pueden ver, las mujeres no llevan la cartuchera, ¿no?, sino lo que llevan es el rebozo, ¿no?, que se parece, pero indica algo diferente. Entonces analizo esas diferencias de género también en el libro, pero no voy a poder hablar de eso hoy, ¿no? Entonces, en más detalle de eso ya hablé, la cuestión del impacto de innovaciones tecnológicas del siglo XIX para la Revolución Mexicana, la mercancía, tanto como hoy. El mercado de armas de fuego de Estados Unidos es central, ¿no? Es central acceso para movimientos de México para acceder a armas, y se cambian las armas por petróleo, por ganado, ¿no? Es un comercio internacional, y muchas de las ferreterías, ¿no?, los hardware stores en las ciudades fronterizas se convierten en tiendas para vender armas a los rebeldes mexicanos. Y es muy importante también pensar en eso, que Villa protegía siempre las líneas de abastecimiento hacia la frontera, los trenes que iban hacia la frontera, porque ahí había acceso a las armas y a las municiones. Y si piensan, en parte, obviamente no es la única explicación, no quiero como centrarme en lo que llaman realismo en ciencias políticas, de que el que tiene más armas gana, ¿no?, que es demasiado determinista, pero sí hay que entender que el zapatismo siempre
no tuvo la misma posibilidad porque no tuvo ese acceso a las armas de la frontera, no pudo llegar a la frontera y tener trenes propios abasteciendo sus tropas, ¿no? Entonces, en parte se explica ahí también que no tuvo el poder que tuvo, por ejemplo, la División del Norte. Y ya mencioné también Cartucho, que es un libro que trata de la Revolución Mexicana en el norte de México, en Chihuahua, y es un libro que principalmente trata de armas, de fusilados. Lo que es interesante, ¿no? Como algunos ven el libro como una mirada muy cruda de una niña hacia la guerra, pero lo que yo veo más, y otros académicos también, que hay muchos gestos humanizadores, dignificantes en esas narraciones sobre los fusilados. Este texto, por ejemplo, que tengo ahí es sobre la muerte de dos amigos de ella, amigos Mayo, de indígenas del norte, y que solía ella jugar con ellos y luego son rebeldes de la revolución también y luego se entera que fueron fusilados y corre para allá y dice, tenían los ojos abiertos, muy azules, empañados, parecía como si hubieran llorado. No les pude preguntar nada, les conté los balazos, volteé la cabeza de Ezequiel, le limpié la tierra del lado derecho de su cara, me conmoví un poquito y me dije dentro de mi corazón 3 y muchas veces, pobrecitos, pobrecitos. La sangre se había helado, la junté y se la metí en la bolsa de su saco azul de borlón. Entonces vimos aquí claramente y el libro trata en parte de ese trauma, ¿no? Y el eco que dejan los rifles en las personas, pero veo también ahí esa descripción muy compleja porque no simplemente condena la violencia, sino en parte el libro está escrito a favor de Villa y para celebrar el gesto revolucionario y justo la autora no quiere que se olviden todos los nombres de los cartuchos, de las personas, de los hombres del norte que murieron en la revolución. Entonces habla del trauma, de la brutalidad de la guerra revolucionaria, pero también destaca el valor y la dignidad del gesto revolucionario. Y yo siento que pocos autores se han atrevido a representar violencia política revolucionaria de esa manera, ¿no? En su complejidad total. Luego, como artefacto, les presento una de mis fotografías favoritas de la Revolución Mexicana, se llama Los Zapatistas en el Sanborns. Para los que no conocen México, el Sanborns hoy en día es una franquicia de diferentes de restaurantes en todo el estado, pero obviamente el Sanborns original está en el Centro Histórico de México, la Casa de los Azulejos, y cuando los zapatistas, perdón, tengo que tomar algo de agua, cuando los zapatistas ocupan la Ciudad de México, curiosamente algunos lo que hacen en primer lugar es ir a Sanborns y tomarse un café. Ahí están, tomando café en el Sanborns. Y mi punto es que si no tuvieran el rifle, si no tuvieran los cartuchos, jamás los habrían dejado entrar al Sanborns. Porque los zapatistas justo representan esa subjetividad rural, campesina, que las élites de México no tomaban en serio como sujeto político. Y parte de mi argumento en el libro es que por lo mismo de que de jure eran ciudadanos, los hombres, ¿no? Eran ciudadanos, pero de facto no tenían los mismos derechos. Y en el proceso revolucionario de la Revolución Mexicana se afirman como sujetos ciudadanos del Estado. Jorge Águila Mora, ¿no? Que es una gran inspiración para el libro,
dice, por ejemplo, la bola, ¿no? Es que esas masas revolucionarias que atravesaban el territorio mexicano, dice que la bola les dio el regalo precioso de encontrar su sitio, de encontrar que con solo una 30-30 como única propiedad, su vida era pertinente precisamente por el hecho que ellos eran los dueños de ella. Entonces, esa idea de afirmarse como sujeto político-social a través del rifle es central para el libro. Y ahora les prometí algo de música, les voy a poner un corrido zapatista que también fundamenta esa idea. Soy zapatista del estado de Morelos, porque proclamo el plan de Ayala y de San Luis. Si no le cumplen lo que al pueblo le ofrecieron, sobre las armas los hemos de hacer cumplir. No, por ejemplo, varios historiadores se han argumentado que los zapatistas y los villistas no tenían concepción de Estado, que por eso fueron a la Ciudad de México y no sabían qué hacer realmente y regresaron a sus territorios. Yo no estoy de acuerdo con esa visión y creo que ese corrido lo muestra claramente. Tenían un programa político, ¿no? Plan de Ayala, plan de San Luis, ¿no? Afirman esos planes y lo que es central para mi libro, ¿no? Las últimas letras sobre las armas los hemos de hacer cumplir. Es decir, ahora el Estado tiene que responder a ellos. Entonces hay una inversión de relaciones y el Estado tiene que rendirle cuentas a ellos, ¿no? Entonces ahí hay una clara afirmación como sujeto del Estado mexicano y como bien sabemos, la Revolución Mexicana sí cambia el país, ¿no? De la visión blanca europea de Porfirio Díaz a una visión más mestiza y más campesina. Ahora, obviamente, hoy en día podemos discutir justo los problemas también del mestizaje, pero tenemos que, en primer lugar, también ver simplemente esa aparición muy clara de un sujeto político en ese contexto que antes no se tomaba en cuenta. Entonces, voy a pasar un poco más eso sobre la Revolución Mexicana. Ahora, como les dije, el libro tiene varios saltos. Vamos también a dar ese salto justo de la Revolución Mexicana a la Revolución Sandinista, que obviamente son 60 años después. Es un salto enorme, pero es la otra revolución en la región que triunfó, que cambió la visión de un país, de un estado. Y también parte de mi argumento en el libro es que en sí es una revolución hasta cierto punto, no solo inspirado en el foquismo y en Cuba, etcétera, sino una revolución inspirada también justo en esa idea del campesino con armas. Esa es como la imagen de la Revolución Mexicana que los sandinistas quieren repetir. Tienen ese deseo del pueblo armado que se levantan armas, pero no sucede tal cual. Y también tal vez es importante, por lo general la gente también piensa que cuando se trata de la revolución sandinista de que el arma de fuego principal es el AK-47, ¿no? Porque se asocia con ese tiempo y con la insurrección en el llamado sur global. Pero el arma más importante, de hecho, para los sandinistas era el FAL, un rifle belga. Y fue importante porque mientras que la Guardia Nacional de Somoza, ¿no? De la dictadura que hubo en ese momento, tenía el Garand, que no era un rifle semiautomático para ellos, ¿no? Y me lo explicaron exguerrilleros. Tener el FAL significaba que por primera vez los sandinistas tenían un poder militar verdadero porque tenían rifles semiautomáticos y la Guardia Nacional se alejó por lo mismo. Y obviamente una de las fotografías más famosas de la revolución sandinista es el hombre Molotov, ¿no? Una fotografía de Susan Mesellas. Y aquí el argumento, ¿no? Si piensan en la Revolución Mexicana, donde veo el rifle como prótesis de la ciudadanía,
En el caso de la revolución sandinista ya no lo veo como prótesis de la ciudadanía, porque todos los guerrilleros, los que participaban en la revolución sandinista, por lo general sí eran ciudadanos reconocidos del país. Tal vez a veces una ciudadanía precaria en un contexto autoritario, pero eso no es su finalidad en la revolución, de ser reconocidos como ciudadanos. Su objetivo es tomar el poder y tomar el Estado. Es una revolución estatista. Y el rifle, por lo mismo, lo veo en el contexto de la revolución sandinista más como prótesis de la militancia, en el sentido de que a través del rifle uno se convierte en el Che, ¿no? Como esa idea de imitar al Che, creo que también se ve muy claramente en esa fotografía, ¿no? Con la boina, etcétera. Por eso también se hizo muy famosa. Y la otra relación que vemos, y creo que eso es importante, que por lo general se hablaba mucho de muchachos, de esos muchachos que se enfrentaban al gran armamento de la dictadura de Somoza, ¿no? Y vemos aquí el tanque que tiene una apariencia muy amenazadora. Ese tanque ya no funcionaba, pero en la foto obviamente aparece como una amenaza enorme, y analizo en el libro como muchachos jóvenes enfrentándose al armamento de Somoza se convierte en uno de las imágenes claves de la revolución sandinista. Y digo que el rifle no se usa, o la concepción del rifle no es el rifle el uso para matar a otras personas, sino más que nada, ahí viene la militancia, de señalar la voluntad de hasta cierto punto arriesgar la vida, dejarse matar, como conviene con una ética de sacrificio. Entonces, ¿no? Como discutían mucho más la cuestión de la violencia revolucionaria. Ese era el discurso. Obviamente en mi libro analizo también cómo esto lleva a un militarismo muy profundo en el contexto de la revolución sandinista, porque el rifle se vuelve tan importante, ¿no? Como la cuestión de acceder a la futura sociedad a través del rifle, que es muy difícil dejar de volver al rifle. Creo que voy a seguir unos 5 minutos más y ya abrimos para discusiones. Uno de los conceptos que desarrollo justamente en ese contexto en la revolución sandinista es la idea de una modernidad encantada. Ustedes bien saben que está esa concepción famosa de Max Weber, ¿no? De la modernidad lleva a un desencantamiento del mundo. Mi argumento en el libro es que la revolución sandinista en sí quiere llegar a una modernidad con encantamiento, donde justo lo religioso y lo político no se separan, donde no hay una separación de naturaleza y hombre, y esa nueva sociedad se obtiene a través del rifle, ¿no? Entonces esa idea que conocemos de muchos movimientos, de la idea socialista del rifle como el nuevo amanecer. Y les voy a poner también brevemente algunas partes de una canción sobre Comandante Fonseca, que era uno de los líderes principales de la revolución sandinista y que murió. Vieja historia, las generaciones venideras de la Nicaragua libre y luminosa van a recordarte eternamente con tu carabina disparando aurora. Comandante Carlos, Carlos Fonseca, gran vencedor de la muerte, novio de la patria primera, Nicaragua entera te grita presente. Comandante Carlos, Carlos. No, entonces ahí tenemos esa idea, ¿no? Con el rifle disparando auroras llega el futuro, la nueva sociedad. Entonces hubo una visión muy idealizada justo del FAL,
de que a través de eso se concibe una nueva sociedad, pero obviamente el problema de la revolución sandinista es que tanto sueña con un pueblo en armas, ¿no? En parte la insurrección es para que el pueblo, ¿no? tenga más derechos. Ese sueño hasta cierto punto no se alcanza porque empieza la guerra de la contra. Y obviamente sabemos que hubo financiamiento de Estados Unidos, de élites de Nicaragua, pero lo que también algunos académicos han señalado, lo que tenemos que entender, que la contra también era una de las insurrecciones campesinas más grandes de América Latina post-Revolución Mexicana. Es decir, los mismos campesinos que los sandinistas querían liberar se levantan en armas contra los sandinistas, y obviamente ahí radica una de las grandes frustraciones y desilusiones del sandinismo. Y es muy interesante en las memorias de Sergio Ramírez, ¿no? que fue vicepresidente de Nicaragua en los años 80, ¿no? bajo los sandinistas, y que es uno de los novelistas más conocidos del país. Habla poco de la guerra de la contra. En las memorias se suele intentar evitar la guerra de la contra. Y habla de lo que hubo más, que son esos actos oficiales de entrega de armas, contrarrevolucionarios entregando sus armas al gobierno sandinista. Y para mí me parece muy interesante cómo el FAL, que antes es ese objeto de la modernidad, de la nueva sociedad, se vuelve un objeto desencantado, ¿no? Y no moderno. Sergio Ramírez describe al campesino como hombrecito desmedrado, pobremente vestido, y su fal como viejo y herumbrado. El rifle ya no es símbolo de militancia épica, sino signo de pobreza, distancia e incomprensión mutua entre el intelectual sandinista y el pueblo. Dice Sergio Ramírez, y sí es muy honesto él, ¿no? en su reflexión sobre eso. Lo vi subir a la tarima, vestido en hilachas y descalzo, el fusil viejo sostenido por mecate en lugar de Corea. Entonces advertí que entre nosotros había un inmenso abismo difícil de salvar, ¿no? Y para los que no entienden, mecate es una cuerda, y obviamente es una palabra que viene del náhuatl, entonces indigeniza también el arma, ¿no? Entonces ese desencuentro es una de las grandes frustraciones de la revolución sandinista. Y como último paso solo quiero señalar, porque creo que se ve más claramente en tiempos más contemporáneos, aunque existió en todos los momentos, ese uso del rifle como tropo y como utilería, ¿no? Como prop, pero que es tan significado, ¿no? Los rifles de madera de los zapatistas significan tanto porque hacen referencia a las revoluciones anteriores, hacen referencia a la posibilidad de insurrecciones futuras. Entonces sí hay una dimensión, ¿no? funcional ahí, pero a la vez sí se convierte más en lo simbólico y lo performativo. Y lo mismo, y eso es otro salto, donde veo un uso de armas de fuego como prop, como utilería, es muy claramente en la guerra contra el narco en México. Eso obviamente no quiere decir que no se usa justo como herramienta. Hay un número muy alto de muertos por la guerra contra el narco en México, ¿no? Y hablo de eso también y como mercancía. Pero lo que noto mucho en el contexto de la guerra contra el narco, que se usa el rifle como prop, ¿no? Para mecanismos performativos. Eso es un performance del ejército mexicano, representando un enemigo claro, muy otro, ¿no? Muy diferente de lo austero del soldado, ostentoso, problemático. Y eso fue algo muy común durante el gobierno de Calderón. Analizo principalmente el gobierno de Calderón, de siempre presentar los narcotraficantes como grupos fuertemente armados, ¿no? Exponiendo, siempre ponen las armas más poderosas más adelante, y hubo muchas de esas fotografías.
lo que obviamente es un teatro, es un performance, porque está muy claro de que el actor más armado y mejor armado de la guerra contra el narco es el Estado mexicano, ¿no? Entonces hay una manera de distraer de ese hecho a través del uso de armas como utilerías. Y aquí nada más lo dejo como ejemplo, ¿no? Que es el mismo ejercicio que hice para la Revolución Mexicana, ¿no? Se podría hacer para la Revolución Sandinista y para la guerra contra el narco. Y termino diciendo que lo que argumenta Letra y Metralla, que el arma de fuego es un objeto político intrínseco a la modernidad, y el arma de fuego es un objeto que tanto ilumina, pero también distrae. Y lo puedo explicar un poco más, tal vez en el Q&A, la cuestión de la distracción, ¿no? Que tiene que ver con los usos performativos. Nuevamente, muchísimas gracias por estar y agradezco mucho su presencia y abrimos ya para el debate. Muchas gracias, Sofi, por esta iluminadora charla que nos permite hacer un recorrido sobre el libro mismo y también nos permite hacer conexiones con cada una de nuestras realidades. Como yo no puedo ver el público, desde mi ángulo puedo estar a cargo de quien pide la palabra a través de la pantalla y tú en la audiencia. Así que efectivamente hacemos extensiva la invitación al diálogo, tenemos algunos minutos para conversar y hacer determinados énfasis. Y si es que no hubiese nadie pidiendo la palabra en este minuto, me adelanto. Tenemos una. Fantástico, por favor. Sí. La prioridad siempre allá. Hola, muchas felicidades, Sofi. Quiero remarcar mi celebración para este premio que has recibido por esta investigación tan inspiradora. Y no quisiera dejar pasar la oportunidad de que nos encontramos aquí en el Congreso de LASA para preguntarte, sobre todo pensando en investigadores jóvenes que encuentren en tu obra también una fuente de inspiración para sus trabajos. ¿Cómo dirías que esta investigación que realizaste responde a los retos de los estudios latinoamericanos en la actualidad? ¿Cuál es tu visión sobre este tipo de investigaciones y la pertinencia, ¿no? que tienen para este campo de trabajo? Sí. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Aprecio mucho las palabras y la presencia y sí, es una muy buena pregunta porque hasta cierto punto el libro se enfoca mucho en la retrospectiva, ¿verdad? Solo los últimos capítulos tratan de temas más contemporáneos, pero parte del argumento es que siento que en los años 90 nos despedimos muy rápidamente de la noción de lucha armada. Que eso ya era de otro tiempo, ¿no? Hay ese libro famoso de Jorge Castañeda, de alguna manera diciendo que ya, y también en Estados Unidos, ¿no? Muchos intelectuales alejándose de eso. Entonces creo que por un lado falta todavía una reflexión más profunda sobre la tradición de la lucha armada, sus significados, sus logros y también sus problemas, ¿no? Y creo que el libro es un intento de eso, ¿no? Es un libro que es muy crítico hacia el militarismo de la izquierda, por ejemplo, ¿no? Y creo que es un debate pendiente. Y pensando hacia el futuro y el campo de estudios latinoamericanos, obviamente mi esperanza es, ¿no? Que como profesora de letras también, que logremos leer bien las narrativas, porque vivimos en un mundo rodeado de narrativas muy poderosas en Internet y de narrativas muy simples, ¿no? Como la guerra contra el narco en México, el gobierno ha creado una narrativa muy simple, pero la realidad es mucho más compleja y para eso hay que analizar justo esas dimensiones simbólicas, esos usos performativos. Entonces, siempre vi a mi libro también como un comienzo y una invitación a investigar más sobre las armas, ¿no? Cristian mencionó que obviamente en Chile hay también mucho de qué hablar sobre armas, en El Salvador hay mucho de qué hablar sobre armas, ¿no? Y ese legado. Y invitar también a
mirar desde los objetos y mirar desde lo que a veces no notamos, porque creo que a veces, obviamente, los académicos tendemos a repetirnos un poco, ¿no? Que ya luego todos trabajan sobre violencia, ahora medio ambiente es el nuevo tema, etcétera, etcétera. Y hay que encontrar ángulos originales para realmente pensar objetos, entidades. Eso pienso yo y realmente el libro es una invitación para seguir hablando. Eso es una propuesta. Y espero todos los libros que también vayan a debatir y van a decir que no es cierto en sí, es otra dimensión. Eso creo que es lo lindo. Gracias. Muchas gracias por tu exposición. Yo tuve la oportunidad de leer el libro a principios del año y me pareció muy atractivo. Y bueno, la exposición que has hecho pues recapitula muy bien el contenido, los argumentos, los usos, las diferenciaciones. Y bueno, a alguien que estudia América Latina inmediatamente le salta que en esta temática, donde la lucha armada en sus múltiples facetas aparece, esté la ausencia de Cuba, ¿no? Así es un poco por preguntarte por esa ausencia. Yo sé que le diste una unidad y una coherencia a México-Centroamericana excepcional y en ese sentido Cuba o Bolivia o Chile hubieran salido sobrando, ¿no? Pero sí me gustaría saber, ¿no? Porque obviamente se te atravesó. Me acuerdo mucho de la portada de la revista Pensamiento Crítico de La Habana, que el primer número era era, ¿no? En el año, es un arma y una especie de instructivo de cómo, no sé cuál, cómo armar la metralleta. Entonces me recordó mucho, ¿no? Cuando leía tu trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues solamente preguntarte un poco qué fue lo que te detuvo, ¿no? Para cruzar el Golfo, ¿no? Claro. No, muchísimas gracias por la pregunta. No, obviamente yo como autora veo todos los vacíos, todo lo que no trata, todos los errores del libro y siempre estaba muy consciente de que obviamente hay ese hueco de la Revolución Cubana en medio, lo intento como sanar un poco en la introducción. Yo diría, en parte obviamente tiene que ver con la cuestión de especializaciones de la academia estadounidense, ¿no? Yo trabajo principalmente en Centroamérica y México, no soy tanto experta de Cuba, pero lo otro que por lo menos lo que yo pensé a la hora de escribir el libro, que dije, extrañamente, si pienso en las fotografías famosas, por ejemplo, de los revolucionarios de la Sierra Maestra, el rifle no es tan importante, es más importante la barba, no la boina, el puro, y es muy curioso. Pero obviamente, y eso sí, como ahí probablemente falta un capítulo, luego en la iconografía desarrollada por la Revolución Cubana, justo en el contexto de la tricontinental, el rifle es central, ¿no? Entonces, y justo cuando salió ese libro, salió gracias. Justo cuando salió mi libro, también salió un libro de Anne Garland Marler sobre, ¿no? De la tricontinental al sur global. Acaba de salir un libro muy interesante de Stiglitz Moore sobre solidaridad sur-sur, que tiene un capítulo sobre la producción de pósteres de la tricontinental. Y obviamente las armas están en todos lados, ¿no? Ese imaginario, claro, está y las portadas de los libros hacen alusión también a esas ideas. Entonces, lo veo como definitivamente como algo que se tendría que abordar, pero sí me quedo con esa duda de que curiosamente al comienzo ¿no? Sea maestra, el rifle no es lo central. Pero después, justo con la exportación de la idea de lucha armada, de fuquismo al resto de América Latina, África, se convierte como en el símbolo. Entonces yo creo que ahí se tendría que escribir más y trazar también cómo viaja de Cuba a Nicaragua, ¿no? Porque los pósters de la Revolución Sandinista obviamente también tienen muchos rifles. Pero agradezco mucho la pregunta porque obviamente es algo clave para la cuestión de las armas. Ahora,
Estoy viendo hacia el público que nos acompaña virtualmente. Si tienen alguna pregunta, pueden poner las preguntas en el Q&A. Solo vamos a ver las preguntas nosotros, así no los demás, así que no les dé pena. Y si no, pues Cristian también creo que tenía una pregunta ¿no? en lo que piensan, tal vez, si tienen más dudas, preguntas. El haber tenido acceso temprano al volumen en español nos permitió ponerlos en los sílabos de cursos acá en el Cono Sur, y una inquietud que surgía de inmediato del estudiantado tenía que ver, por un lado, con el valor retrospectivo, cómo nos invitabas a pensar nuestra historia, regalos en que el protagonista es un arma de fuego, la mítica historia del regalo de Castro Allende y su rifle y la mitología que se ha tejido en torno, pero también surgían preguntas muy interesantes respecto al presente, donde la cultura pop, permeada por los relatos del narco, hace su pieza central la utilería del rifle, dorado o no, casi como una prótesis de masculinidad. ¿Cómo ha sido para ti ese diálogo desde que el libro se publica y los medios, nuestros estudiantes en los campus, escuchan música y ven iconografía donde la utilería, que es fascinante en tu libro como propuesta, parece devorarlo todo? Sí, pues en primer lugar, como me honra y me alegra mucho saber que estén leyendo el libro ya en cursos allá, y que sepas tú, Cristian, y los demás que estén escuchando, que con gusto también vengo de manera virtual a clases para conversar con estudiantes, porque digo, ese diálogo para mí es muy importante. Hace poco estuve en el ITESO en Guadalajara presentando el libro, ¿no? Y algunos estudiantes, obviamente estudiantes de 20 años, me decían, me explicaste mi adolescencia con lo de Calderón, porque dije yo, ¿no? Como estudiantes me decían, eso viví en la tele. Obviamente ya no es el mismo discurso, pero que vivían por un lado el espectáculo del gobierno de Calderón y a la vez la violencia misma en sus calles, ¿no? Entonces lo veo también como una preocupación clave de los estudiantes actuales, ¿no? Cómo enfrentar la violencia actual, cómo entenderla, y es complicado también, ¿no? En parte tengo que decir, puse el narcotráfico para complicar el libro, porque es más fácil escribir un libro sobre armas de fuego en relación a revoluciones, ¿no? Porque es un símbolo muy poderoso, con connotación positiva en ciertos momentos. Ah, por cierto, otra falta del libro es la derecha, ¿no? Obviamente falta analizar la relación de la derecha con armas, ¿no? Que obviamente hay una relación importante también. Pero quería complicar las cosas para que no fuera un discurso tan fácil, pero justo también para mí fue muy difícil como realmente entender cómo se usa el arma en ese contexto, ¿no? Está lo de la utilería, que creo que está muy claro y ilumina mucho, y espero que ayude, ¿no? A cuestionar también esas culturas de violencia. Pero por otro lado, lo que mantengo en el libro, ¿no? Es que como artefacto, lo único que nos dice el arma de fuego, que alguien tenga arma de fuego, es que es participante del conflicto, pero ni sabemos de qué bando es, porque hay tantos bandos que no sabemos, ¿no? Y hay esa novela buenísima de México, Contrabando, que en sí se escribió en los años 80, pero se publicó en 2009, donde el leitmotiv, lo que es recurrente en toda la novela, es que entraron hombres armados, pero no se sabe si eran narcos o judiciales, ¿no? Judiciales era como una corriente de la policía mexicana que ya no existe, famosa, ¿no? También por su involucramiento con el crimen organizado. Entonces, creo que hay más claridad cuando hablamos de la lucha armada que de la violencia actual, porque hay como tantas narrativas que compiten entre sí. Entonces, para mí también es una invitación, honestamente, a los estudiantes de pensar eso más y no irse a lo fácil, ¿no? Porque es fácil decir, las armas son malas, son terribles. Claro, todos podemos suscribirnos a eso, pero
en sí tenemos que entender que hay una historia muy, muy compleja de la humanidad, no solo en América Latina, en el mundo con las armas, ¿no? Y esas ideas de que de alguna manera la producción de armas y de la organización de la guerra están en el fondo de la organización de nuestra modernidad en el mundo, a mí también me parece algo muy importante para reflexionar. Pero sigo otra vez extendiendo que si quieren que vaya a los cursos, con muchísimo gusto, porque eso es lo que me interesa y justo creo que también el ejemplo de Chile es un ejemplo muy interesante, ¿no? Como qué significaban las armas ahí. Tomamos la palabra y la hacemos extensiva a los colegas. Va a ser un gusto tomar esta actividad de hoy como el inicio de una gira al menos Sí, virtual de sí. presentaciones y conversaciones con el estudiantado. No sé Sí. si alguien en la sala tiene alguna otra pregunta o nos vamos aproximando al cierre de esta sesión. Si no hay, Estamos a tiempo también, ¿no? Sí, Si no hay sí. más preguntas, bueno, entonces en nombre de LASA, del jurado del Premio Iberoamericano, y no tengo dudas que de la comunidad de colegas que concurren a nuestro congreso anual, volvemos a destacar y a celebrar un libro que, como dijo Sophie, es un recorrido que por sobre todo quiere complicar las cosas, que por sobre todo nos quiere recordar que las armas no son signos con sentidos antitéticos, sino que ellas nos permiten expresar las contradicciones, ponernos en tela de juicio a nosotros, y como dice desde el epígrafe visual de su texto, muestra que las armas están mucho más cerca de la letra de lo que creemos. Saludamos su trabajo, rendimos homenaje a la carrera de Sophie, celebramos su vocación porque el libro circule traducido y ahora en su compromiso de seguir dialogando en las aulas con los colegas. A nombre de LASA, nuestras más sinceras felicitaciones y reconocimiento a la profesora Sophie Egg, premiada este 2023 como el mejor libro latinoamericano publicado por un miembro de nuestra asociación. Felicidades y nos vemos el 2024. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar. Gracias, Cristian. A ti, Sophie, un gusto.